Tiene la palabra la diputada Andrea García. Señora Presidenta, quiero reconocer la iniciativa de la Presidenta de la Nación de unificar el Código Civil y Comercial que regirá en la República Argentina, pero fundamentalmente reconocer la decisión política de hacerlo desde la perspectiva y la doctrina de los derechos humanos. Quiero reconocer el trabajo del presidente de la Cámara, Julián Domínguez, y los diputados de la bicameral que en audiencia pública escucharon a las organizaciones de la sociedad con el afán de construir una inteligencia colectiva que quede registrada en este código que vamos a sancionar. Y quiero repudiar la actitud cobarde y mentirosa de la oposición que se ha retirado de este recinto, haciéndose los sorprendidos, pero con la clara decisión de no derogar el código actual vigente. El código actual vigente representa y se construyó desde el sector cultural más individualista, liberal, racionalista y abstencionista de nuestro país, y respondía, o mejor dicho, se adaptaba a los requerimientos que esos sectores dominantes anglo-franceses necesitaban para asegurarse la propiedad privada, la autonomía de las partes para contratar, donde se garantiza siempre la voluntad del más fuerte, y la mayor seguridad jurídica, ignorando, ocultando y desconociendo las costumbres de los sectores culturales como el mestizaje, los gauchos, los indios y la mayoría del pueblo de nuestra patria. Es cierto que en este siglo sufrió cambios, pero la verdad que ninguno transformó su espíritu. El nuevo código que estamos discutiendo hoy se dicta en la era de la globalización, en la era de las grandes transformaciones de las ciencias y en la era de la inmediatez, pero además se inscribe en el trayecto de 30 años de democracia y el recorrido de 11 años de un gobierno que demostró que cuando el Estado garantiza el principal y primer derecho, el de los derechos humanos, el pueblo puede gozar de los derechos civiles, constitucionales y comerciales. La sociedad ha cambiado. La familia no es un producto cultural, una institución natural, es un producto cultural, y es fácil entender que su destino se encuentra ligado al camino que la sociedad recorre. Voy a referirme al impacto de las instituciones de este código en el derecho de familia, que deja de ser de orden público y reconoce la autonomía de las personas para regir sus vidas, la sexualidad, la procreación o el proyecto de vida personal. Reconocemos que la familia ya entonces no se conforma con la unión de pareja heterosexual en el matrimonio, sino que existen muchos modelos de familia y que las acciones del Estado deben tender a preservar una institución en la que son concebidos, ahijados y educados los nuevos sujetos de derecho. Los principios fundantes son la igualdad real, la no discriminación y la autonomía, que deviene en autonomía de la voluntad y que en este punto deviene en voluntad procreacional, transformándolo en elemento central para la creación del vínculo filiatorio, corriendo el eje de la biología cuando legisla el reconocimiento de los distintos métodos de reproducción humana asistida. En primer lugar, entonces, en la relación a la filiación, se deja de identificar el vínculo biológico como único y exclusivo para elaborar el concepto jurídico de filiación. Eso le quita dramatismo a la modificación del artículo 19 que se diera en el Senado y pone en evidencia que este código no prohíbe, no pone en riesgo ni restringe las técnicas de reproducción humana asistida. El artículo 19 establece que la existencia de la persona humana comienza en la concepción. El 20 establece que la época de concepción como lapso entre el máximo y el mínimo fijado para la duración del embarazo, es decir, que reconoce que la persona humana es el producto de un proceso que se completa en la gestación. Y el artículo 21 establece que los derechos y las obligaciones del concebido o el implantado quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida.
el debate del inicio de la existencia se trata de una cuestión valorada de diversas formas, desde una perspectiva biológica, ética, médica, moral, filosófica y religiosa, pero no es cierto que impone en nuestro Estado laico una creencia específica. Además, si está atravesado por las convenciones internacionales, podemos recordar, como decían los que me precedieron, lo que dice la Corte Interamericana en el fallo Artavia Murillo y otros, que establece que el embrión no implantado no es persona y afirma que cuando se trata de la reproducción asistida, concepción se produce en la implantación del embrión, lo mismo que dice nuestra ley 26.682. El Código Civil recepta la técnica de reproducción asistida regulando el uso de las mismas en cuanto a la causa de filiación, es decir, la filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnica de reproducción asistida o por adopción, otorgándole los mismos efectos, sea matrimonial o extramatrimonial. Y le agrega además que nadie puede tener más de dos vínculos filiales. Hace algunas décadas, hablar de filiación era hablar exclusivamente de vínculo biológico. En nuestro país han nacido millones de niños a través de las técnicas de reproducción humana asistidas, con gametos de ambos progenitores o con donación de gametos por parte de terceros. Este código viene a dotar de seguridad jurídica a los vínculos filiales de estos niños y viene a dotar de los mismos derechos a todos los niños, independientemente o cualquiera sea el origen de su filiación. Agrego además que incorpora la voluntad procreacional como fuente de filiación. Señala que los hijos nacidos de una mujer por tratamiento de reproducción humana asistida son también del hombre o la mujer que ha prestado su consentimiento previo, informado y libre, con independencia de quien haya aportado los gametos. Se dota a la voluntad de ser padre o madre con una fuerza que convierte al material genético solo en el instrumento para determinar, en nada más que en el medio para determinar la paternidad de terceros. En los artículos 500 y 561, esa voluntad procreacional se inscribe en el consentimiento libre y irrevocable que puede hacerse hasta el momento que no se haya producido la concepción o la implantación del embrión. En el 563 y 564 se hace referencia al derecho a la información, es decir, la identidad del donante es reservada y confidencial, pero se compatibiliza el derecho a la identidad con las características del nacimiento por medio de estas técnicas. Señor presidente, la regulación de las relaciones filiales, o sea, de los niños con sus padres y con todos los integrantes de su grupo familiar, es un eje central de esta reforma y adopta todas las disposiciones establecidas en las convenciones internacionales. En síntesis, se busca dotar a quienes conforman el grupo familiar de los mejores institutos, derechos y obligaciones que le garanticen un vivir armónico. Por eso convocamos a los que se fueron, a los que proclaman democracia, libertad, a los que proclaman igualdad, que tendrían que haber derogado con su voto el Código de Vélez Sarsfield. Señor presidente, el pueblo tiene que tener claro quiénes están también dispuestos en esta Argentina a terminar con el arbitrio judicial. Muchas gracias.